Por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar en los versículos del 13 al 17. Hemos estado caminando versículo a versículo en esta interesante carta. Pero en esta ocasión estamos frente a un texto muy interesante. Mira lo que dice el versículo 14. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Pero lo que lo hace aún más espectacular es quien está hablando de valentía. No lo dice el fuerte Sansón o el guerrero David o el valiente Daniel, no. ¿Te fijaste quién lo está diciendo? Lo dice nada menos y nada más que Simón, mejor conocido como el apóstol Pedro. Sí, es ese mismo Pedro que antes de la cruz le dijo al Señor Jesús en Mateo 26:33, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero en la noche de la crucifixión fue vencido por el miedo y negó a su Señor no una, no dos, sino tres veces. 3 veces negó al Señor Jesucristo cuando se vio presionado ante unas personas aparentemente, dice el texto, comunes y corrientes. Eso es lo contrario que nos está diciendo aquí en el versículo 14. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Interesante. Aunque días después, cuando llegamos nosotros a Hechos capítulo 2, vemos un impresionante sermón ante miles de personas predicado por el mismo Pedro. La pregunta es, ¿qué cambió a Pedro? ¿Qué le pasó? Eso que le sucedió a Pedro, quiero que me suceda a mí. ¿Sabes, mi amado hermano, mi amigo que nos acompañas? Pedro aprendió una valiosa lección que espero que tú y yo atesoremos. Pedro aprendió que cuando Cristo Jesús está en el trono como Señor, el creyente puede enfrentar el sufrimiento sin ceder al temor. El día de hoy estudiaremos una sección que marca una transición importante en esta carta. Pedro ha pasado de enfatizar la vida cristiana entre hermanos, como estudiamos en los versículos del 8 al 12 de este capítulo 3, a cómo responder cuando la presión llega y serle fiel a nuestro Señor Jesucristo, cuando el sufrimiento llega inevitablemente por la causa de nuestro Salvador. A partir de este momento, el tema dominante que expondrá Pedro es sufrir por hacer el bien. Por eso encontraremos expresiones como si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, capítulo 3, versículo 14. Expresiones como mejor es que padezcáis haciendo el bien, como dice el versículo 17. O también como dice el versículo 18, también Cristo padeció. O como dice capítulo 4, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha llegado. Pedro se dedicará a preparar a la iglesia para estar firme en medio del sufrimiento. Por eso va a enseñar, número 1, que el sufrimiento no significa que Dios nos ha abandonado. Al contrario, puede ser la consecuencia normal de seguir a Cristo Jesús. Número 2, nos va a enseñar también que el sufrimiento es una gran oportunidad, no simplemente una prueba. Porque el creyente podrá dar testimonio de la fortaleza transformadora del Evangelio en su vida. Pedro cambiará completamente la perspectiva sobre el sufrimiento por la que pasa el Hijo de Dios. Por esa razón, en esta ocasión, Pedro te enseñará que para responder al sufrimiento por la causa de la justicia correctamente, necesitas 3 elementos,
3 elementos para responder al sufrimiento correctamente. Número 1, necesitamos una actitud valiente. Lo veremos en los versículos 13 y 14. Número 2, necesitamos una devoción suprema a Cristo Jesús. Lo veremos en el versículo 15. Y número 3, necesitamos un testimonio íntegro, como lo veremos en los versículos 16 y 17. Una actitud, una devoción y un testimonio es lo que necesitamos para estar firmes y que no nos venza el temor. Comencemos viendo que cuando te ataquen por ser un hijo de Dios, un creyente, por vivir en santidad, lo primero que tienes que decir a esto es decidir entre 2 opciones: tener miedo o confiar plenamente en Cristo. Pedro te dice: no tengas miedo, mantente firme, porque esa es la actitud correcta en medio del sufrimiento para el Hijo de Dios. Por eso nuestro primer punto será una actitud valiente. Mira lo que nos dice el Señor en el versículo número 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Número 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro les habla a los hermanos sobre una de las grandes injusticias de este mundo caído. El sufrimiento puede llegar aun cuando hagas el bien. La probabilidad, claro, es menor, pero aún así el sufrimiento puede llegar. Probablemente muchos en aquella ocasión, en aquella iglesia, se preguntaban la razón del sufrimiento por el cual estaban pasando, ya que buscaban hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. La confusión estaba en que el bien normalmente produce un favor, no una persecución. Pero Pedro prepara a los creyentes para la excepción, porque vivimos en un mundo que rechaza al Señor Jesucristo, que es hostil constantemente contra aquellos que quieren vivir en santidad para su Salvador. La exhortación se hace aún más relevante si ponemos atención con mucho cuidado en el vocabulario que está usando Pedro aquí. Pedro dice: si vosotros seguís el bien. En el español pareciera hablar de algo muy superficial, pero en griego comunica algo más intenso, como si ustedes son apasionados por el bien, si ustedes tienen un gran interés en hacer el bien. Por esa razón, versiones como la Legacy Standard Bible y la Biblia de las Américas hablan de un celo por hacer lo bueno. Esta palabra es usada para describir a personas profundamente comprometidas por una causa. De Pablo se dice que era celoso de las tradiciones, Gálatas 1:14. De los judíos se dice que eran celosos por la ley, Hechos 21:20. De los creyentes se dice que deben de ser celosos de buenas obras, Tito 2:14. Así es de que Pedro no dice van a sufrir por hacer algo bueno, no. Él dice vas a sufrir por ser celoso de lo bueno. Es decir, tener pasión por lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pedro hace aquí un juego de palabras en estos 2 versículos muy importante. Él dice, mira lo que dice: ¿quién os podrá hacer daño? Y luego dice, si alguna cosa padecéis. Parecería una contradicción, ¿no crees? Nadie te puede hacer daño, pero bueno, si te hacen daño. Esto parece una contradicción cuando lo leemos a simple vista, pero en realidad es una promesa de parte de Dios para fortalecer a la iglesia. Los perseguidores pueden hacer padecer al creyente, pero nunca pueden hacerles un daño eterno y definitivo.
Los enemigos pueden herir el cuerpo, difamar o quitar posesiones, pero nunca podrán causarle un daño definitivo a aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pedro con este juego de palabras. Por eso Pedro dijo casi las mismas palabras de Pablo de Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero, ¿cuál es la razón del sufrimiento? Pedro dice que Dios lo usa para su gloria. Veamos cómo lo desarrolla Pedro. Pedro está cambiando la forma de ver el sufrimiento por hacer el bien, por hacer lo que le agrada a nuestro Dios. Quien ha sido transformado siente un celo genuino por aquello que honra a Dios. Cuando alguien está apasionado de esta manera, ni el sufrimiento le hace retroceder. Este testimonio predica fuertemente acerca del Evangelio en un mundo perdido y lleno de pecado. Así que estos hermanos no deben de confundirse y nosotros tampoco. No es que Dios nos ha abandonado en medio del sufrimiento, sino que somos un instrumento para su gloria. Y es que Dios convierte el sufrimiento en una gran oportunidad para aquellos que son celosos de hacer el bien. Por esa razón, Pedro les dice en este versículo, bienaventurados sois. Y lo va a reafirmar más adelante en el capítulo 4, versículo 14. Así que el sufrimiento por hacer el bien del creyente nunca es inútil. Dios no lo va a desperdiciar. Número 1, Dios lo convierte en oportunidades para su gloria. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y miren la oportunidad, sino glorifique a Dios por ello. El sufrimiento es una oportunidad para glorificar a Dios y dar testimonio. Número 2, lo usa para el crecimiento del creyente porque está probando su fe. Por eso dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Número 3, Dios usa el sufrimiento para el avance del evangelio. Dice Primera de Pedro 3:15, el pasaje que tenemos el día de hoy. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Para Pedro, el sufrimiento a causa de la justicia nunca es señal del abandono de Dios o un castigo divino. Es una oportunidad providencial para que Dios refine la fe, manifieste a Cristo y se proclame el evangelio. ¿Lo puedes ver? Lo cual es un privilegio. Es un privilegio porque Dios está cerca de ese creyente usándolo para avanzar su reino. Por eso dice, sois bienaventurados. Después de que el creyente comprende lo que Dios está haciendo de atrás del sufrimiento, ¿qué es lo que debe de hacer? Sigamos leyendo este versículo 14. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pedro ya proveyó la doctrina, ahora es momento de creerla poniéndola en práctica mediante una actitud valiente. Y es que el temor es incompatible con la confianza plena en Dios. No pueden vivir los dos en el mismo corazón, solo puede reinar uno.
Por eso Pedro usa las palabras de Isaías capítulo 8 para que estos creyentes vean claramente cómo deben de responder a esas amenazas de este mundo perdido. Si nos trasladamos en el tiempo a la época de Isaías, vemos que en aquella época el pueblo de Judá estaba terriblemente intimidado por medio de ataques militares y políticos. En el pueblo había muchas personas sin una relación genuina con Dios. Y estas personas obviamente tenían mucho miedo, tenían pavor. Estaban aterrorizados. Por esa razón, Isaías exhorta a los verdaderos creyentes con las palabras de parte del Señor en Isaías 8:12. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El tema de Isaías es el mismo tema que en Primera de Pedro capítulo 3 y es el mismo tema en nuestros días. ¿A quién le vas a temer? ¿A quién vas a temer? ¿A los perseguidores o tu temor es para tu Señor Jesucristo? John MacArthur solía decir lo siguiente: el temor se vence cuando Cristo gobierna el corazón. El temor se vence cuando Cristo gobierna el corazón. Estos hermanos sufrían a causa de la justicia porque tenían un celo por hacer el bien. Y es que su conducta piadosa y santa era incompatible con la cultura depravada que los rodeaba. Y quizás tú, mi amado hermano, nunca estarás en este mismo tipo de persecución, pero seguramente estás rodeado de la misma perversión. El peligro mayor para ti, más que la persecución que pudiera llegar, es quién está gobernando tu corazón. ¿A quién le crees? ¿A quién? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A las promesas de Dios o al temor que te quiere controlar? Pedro dice: no temas lo que ellos temen. Escucha al Señor para que confíes plenamente en la providencia divina. Así es de que con esto Pedro ya nos dijo lo que no debemos de hacer. ¿Y qué es lo que no debemos de hacer? Vivir dominados por el miedo. Es incompatible con una confianza plena en el Señor. Ahora Pedro, en los siguientes versículos, nos va a decir lo que sí debemos de hacer. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? No temer, no temer, darle a Cristo el lugar supremo en nuestro corazón. Por esa razón, nuestro segundo punto en esta tarde es una devoción suprema a Cristo Jesús. Mira lo que dice este precioso versículo 15. Muy, muy interesante. No temas, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro con estas palabras? Ahora, el apóstol dice que los creyentes, en lugar de amedrentarse o conturbarse, deben de santificar al Señor en el corazón. Aquí santificar no significa hacer más santo al Señor, obviamente no. Lo cantamos, Él es santo, santo, santo. No significa hacer más santo al Señor, sino reconocer en nuestro corazón su absoluta santidad, su autoridad, su supremacía. Es tener a Cristo Jesús como el único Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón. Darle el lugar que le corresponde. Algo que observamos es que santificar a Dios en el corazón es una orden, no es una opción. Y no solo eso, Pedro también la está tomando esta frase de Isaías capítulo 8. ¿Qué sucedía en la época de Isaías capítulo 8? Nuevamente recordemos
que el pueblo de Judá estaba aterrorizado porque Siria amenazaba con invadirla. La gente por miedo buscaba ayuda con naciones paganas porque dudaban de la protección de Dios. Por esa razón el profeta Isaías les da este mensaje en Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En estas palabras hay un contraste que es la clave para no ser dominado por el miedo. No teman a los hombres, sino santifiquen a Jehová en el corazón. Esto quiere decir que el temor correcto expulsa el temor incorrecto. Es decir, el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, expulsa el temor del hombre, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El verdadero amor echa fuera el temor. Tanto Isaías como Pedro indican que santificar al Señor es ponerlo en el trono de nuestro corazón, reconociendo su majestad, honrándolo, exaltándolo y no al hombre. Es lo mismo que oramos en el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y recuerdas la siguiente frase? Santificado sea tu nombre. Para vivir sin temor en medio del sufrimiento hay que tomar una determinación. Santificar a Dios como nuestro Señor en el corazón. Por cierto, como una nota al pie de página, no quiero dejar pasar la oportunidad, pero no sé si notaste que Isaías 8:13 reemplaza Jehová de los ejércitos por el Señor Cristo, lo cual es una afirmación poderosa de la deidad de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es Dios. Ahora, ¿por qué se debe de santificar al Señor en el corazón? Antes de responder al perseguidor, antes de defender la fe, antes de soportar la injusticia, el Señor Jesucristo debe de gobernar en el corazón para que el temor al hombre pierda todo su poder. Si el Señor no reina en nuestra mente, en nuestro corazón, el temor terminará tomando el control y Él es el que dará nuestras respuestas. Él es el que gobernará nuestras actitudes. El corazón tiene solo un trono. Tu corazón, mi corazón, el corazón de cada persona tiene solo un trono y el miedo siempre revela quién está gobernando en ese trono. Mi amado hermano, asegúrate que Cristo Jesús es quien está sentado en el trono de tu corazón gobernando. La respuesta honesta te va a mostrar si vas a permanecer firme en medio de la adversidad o si vas a sucumbir al temor. Ahora, Pedro indica algo que sucederá inevitablemente cuando Cristo Jesús gobierna tu corazón. Él también va a gobernar tu boca. Porque la evidencia de que un corazón ha sido santificado a Dios será que está preparado para hablar de Él. Mira lo que dice el versículo 15 nuevamente. Y está, ¿cuándo? Ayúdenme, hermanos interactivos de domingo por la tarde. ¿Estad cuándo? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se fijan el orden después de santificar? Prepárate. La siguiente instrucción para estos hermanos es estar listos, atentos, porque una vida santificada, transformada, nunca pasa desapercibida, nunca.
Cuando la gente se convertía al cristianismo, dejaba idolatría, dejaba inmoralidad, dejaba ceremonias paganas, lo dejaba todo por seguir a Cristo Jesús. Pedro sabe que la gente alrededor lo va a notar y le van a preguntar a estos creyentes: ¿por qué sigues a Cristo? ¿Por qué no te intimidas? ¿Por qué no te desalientas? ¿Por qué no haces lo mismo que los demás? ¿Por qué no hablas como ellos? ¿Por qué no luces como ellos? Esto es asombroso. Esto es asombroso porque ellos no tenían que andar buscando debates, controversias o pleitos. Las personas van a venir a ellos porque el medio que traerá las oportunidades para evangelizar es una vida de devoción suprema a Cristo Jesús. Y la meta no debería de ser ganar argumentos o debates, sino ganar esa alma para Cristo Jesús, como dice este versículo, con mansedumbre y reverencia. Pedro aquí, mis hermanos, resalta un elemento que es muy importante, que va a captar la atención de los incrédulos con más fuerza. Mira lo que dice este versículo: la razón de la esperanza. Esperanza que hay en ellos, porque es una esperanza valiosísima, muy diferente a la esperanza del mundo. Los incrédulos ven la esperanza como una posibilidad. Espero que llueve, espero que esto, espero que aquello. Hablan de una posibilidad, pero la esperanza que da Cristo Jesús es una certeza, es una seguridad. Ve conmigo, por favor, al Salmo 130 y permíteme mostrarte cómo es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Dice Salmo 130, versículo 6 lo siguiente. Mira las palabras del salmista: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Aquí tenemos a alguien que está desesperado, que necesita ayuda. ¿Qué es lo que hará? Mira lo que dice el versículo 6. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esta es la esperanza de la que está hablando Pedro. Así como el centinela está seguro de que la mañana va a llegar, el creyente tiene la certeza que Dios está con él, que le espera una vida eterna con su Salvador, que su Señor no lo va a abandonar en medio de la dificultad y que se encargará de ayudarlo para salir adelante. Esa es la esperanza de la que habla Pedro. Por esa razón Pedro la llama en el capítulo 1, versículo 3, esperanza viva, porque no perece, no caduca, no se envejece. Eso es lo que va a llamar la atención. Ahora, si analizamos el flujo del argumento de Pedro, encontramos lo siguiente. Vamos a poner todo lo que hemos hablado en orden. ¿Qué provocará la vida de los cristianos celosos de buenas obras? Que los incrédulos vengan a cuestionarlos. ¿Qué deben de hacer los cristianos cuando vengan a cuestionarlos? Presentar defensa de su fe a cualquiera que pregunte. ¿Cuál es el prerequisito para obtener valor en frente de ese incrédulo y pararse para defender la fe? Santificar al Señor en el corazón. Por lo tanto, antes de hablar de Cristo, el creyente tiene que rendirse a Cristo Jesús. Porque no se puede defender a Cristo afuera cuando Cristo no gobierna por dentro el corazón. ¿Te das cuenta la importancia de rendir nuestra vida a Cristo Jesús? Quizá esto esté contestando muchas de las veces cuando sucumbimos a la presión,
a aquellos ataques de las personas que se oponen a una vida santa. Mi amado hermano, si vives una vida de devoción suprema a Cristo Jesús, el privilegio de testificar de Él llegará tarde o temprano. Prepárate. Pero qué triste sería vivir de tal manera que nadie, absolutamente nadie, pueda ver una diferencia en tu vida y que pases desapercibido en un mundo lleno de pecado y obscuridad. Bueno, pues con esto hemos visto hasta ahorita que Pedro ya nos dijo lo que no debemos de hacer: vivir dominados por el temor. También nos mostró cómo vencer ese temor, dándole a Cristo Jesús el lugar supremo en nuestro corazón. Ahora veamos cuál es el resultado de una vida gobernada por nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado es un testimonio íntegro en un mundo hostil. Por esa razón, nuestro tercer y último punto será un testimonio íntegro. Mira lo que dice el versículo 16. Teniendo ¿qué? Hermanos interactivos de domingo por la tarde, aquí es donde ustedes entran en acción con todo pulmón. ¿Teniendo qué? Buena conciencia. Subrayen esas dos palabras: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra ¿qué? Buena conducta en Cristo. Pedro resalta que los creyentes deben de tener una buena conciencia. Pero, ¿a qué se refiere esto? Warren Wiersbe dice que la conciencia es como una ventana que deja entrar la luz de la verdad de Dios. Si ignoramos la conciencia, ese vidrio se va a ir ensuciando hasta que la luz no pueda pasar. Así que una buena conciencia no es solo sentirse bien con uno mismo, sino estar limpio ante Dios. Por eso Pablo decía en Hechos 24:16, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que Pedro les dice a estos hermanos: vive de tal manera que tu conciencia, iluminada por la palabra de Dios, no tenga nada que reprocharte. Esa buena conciencia será de gran ayuda cuando murmuren de ellos como de malhechores. Así que la mejor defensa contra la difamación no son los argumentos acalorados o la agresión, los golpes. La mejor defensa del creyente tampoco es lo que dice. La mejor defensa del creyente es una vida íntegra delante de Dios, una vida con una buena conciencia. Pero una buena conciencia de una vida gobernada por Cristo nos va a proveer más ventajas. Mira lo que dice el versículo 16. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean ¿qué? Avergonzados. Avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro indica que sus acusaciones terminarán siendo expuestas como falsas. Por eso terminarán estos acusadores avergonzados. Una cosa es que acusen a alguien de muchas cosas, pero algo muy diferente es que le comprueben alguna. Pedro presenta un escenario muy serio de aquella época, porque allá era una cultura de honor, de reputación pública. Ser acusado públicamente podría destruir relaciones, negocios, influencia social y hasta la vida. Estos creyentes estaban siendo acusados falsamente, por eso buscaban destruirlos. Pedro los anima diciéndoles que vivan rectamente delante de Dios, porque Dios
lo está permitiendo con un propósito, como vimos en el capítulo 3, versículo 12. Y que su defensa era un testimonio íntegro, con mansedumbre y reverencia, porque el mundo normalmente observa la conducta mucho antes de escuchar las palabras. Así de importante es el testimonio. Pero no hay que dejar pasar dos palabras muy importantes que Pedro dice al final de este versículo. ¿Las viste? En Cristo. En Cristo. Pedro no dice con Cristo. Pedro dice en Cristo. No es solo estar cerca de Cristo, sino estar en Cristo. Esto es importante. No es lo mismo estar con agua o cerca de agua que estar en el agua. Lo que Pedro dice es que esta buena conducta no nace del esfuerzo humano, sino como alguien que ha estado en Cristo, que ha tenido una relación con Cristo, como antes se expuso. Viene de esta vida transformada, de esta nueva relación con el Señor Jesucristo. Solo aquel que posee este tipo de relación está en Cristo y tiene la capacidad de enfrentar estas tribulaciones de esta manera. Esta unión con Cristo permite tener una buena conducta en todo lugar, a toda hora y con toda persona. Asegúrate que estás en Cristo, no cerca de Cristo. Mira lo que dice el versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro termina su argumento diciendo que un testimonio íntegro no es una garantía para no sufrir injustamente. Porque el pecado ha distorsionado todo, pero siempre es mejor hacer el bien aunque se tenga que sufrir. El Señor Jesucristo vivió en carne propia esta injusticia a causa del pecado. Dice Marcos 14:55 lo siguiente: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. Una vida santa que fue atacada. Así que ningún creyente debe de sufrir por hacer el mal, pero tampoco debe de sorprenderse por sufrir si hace el bien. Quien sufre falsas acusaciones está siguiendo las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que ya pasó por ese camino. Pero Pedro agrega una cláusula que es muy importante y quizá pudiera descontrolarnos. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Así que el sufrimiento injusto que llega al creyente de una buena conciencia no es un accidente. Dios, claro que no se complace o aprueba el pecado de los perseguidores, pero lo permite con un propósito. Pero eso sí, los acusadores no podrán pasar el límite establecido por Dios, como lo vemos en la vida de Job, la vida de Pedro, la vida de David, la vida de Pablo, incluso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la tranquilidad del creyente no descansa en las manos de los acusadores, sino en las manos de su Dios Todopoderoso. Entonces viene la gran pregunta obvia que cada uno de nosotros nos hacemos cuando llegan situaciones de este tipo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Bueno, Pedro ya nos lo había contestado, ya nos había dado la respuesta en primera de Pedro capítulo 2 versículo 12, que dice así: manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, y aquí viene el propósito, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras o su testimonio impecable. Como puedes ver, Dios no desperdiciará tu sufrimiento. Al contrario, lo usará para desplegar su gloria y que ellos vean a través de ti el poder del Evangelio. Mi amado hermano, recuerda que la mejor defensa viene acompañada de un testimonio íntegro, con una buena conciencia delante de Dios. No te desanimes, porque cuando haces lo correcto y te cuesta, no estás perdiendo, al contrario, estás ganando, porque estás mostrando a Cristo Jesús y eso impacta a un mundo necesitado del Evangelio de Jesucristo. Pedro nos enseña que siempre es mejor sufrir por hacer lo correcto que pecar para evitar el sufrimiento. Termino con esto. Hoy Pedro nos enseñó que para enfrentar el sufrimiento injusto no debemos de vivir dominados por el temor. Debemos de darle a Cristo Jesús el lugar supremo en nuestro corazón, para que nuestra vida refleje un testimonio íntegro aún cuando cuesta, cuando el precio es alto, llevarlo a cabo. Piensa en estos personajes que te voy a nombrar y dime qué tienen en común todos ellos. José prefirió ir a la cárcel antes de pecar contra Dios, Génesis 39. Daniel siguió orando a Dios aunque sabía que podía ser echado al foso de los leones, Daniel capítulo 6. La reina Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Esther capítulo 4. ¿Qué tal el mismo Pedro? Pedro predicó a Cristo aunque lo amenazaron echándolo a la cárcel. Hechos capítulo 4. Pablo siguió predicando el evangelio a pesar de las persecuciones y a pesar de las prisiones. Y necesitamos aquí muchos pasajes bíblicos de todo lo que él sufrió. ¿Qué tienen estas personas en común? Estas personas no fueron dominadas por el miedo porque confiaban en Dios más que en las circunstancias. Por eso tuvieron un testimonio íntegro, aunque tuvieron que pagar un alto precio. Mi amado hermano, todas estas personas que acabo de mencionar no eran más fuertes que tú, no tenían una vida más fácil que la tuya. La diferencia fue que Cristo Jesús gobernaba su corazón. Por eso en la adversidad el miedo no pudo dominarlos. Recuerda que el verdadero valor no es nunca sentir miedo, sino obedecer a Dios aun cuando hay temor. Dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi amigo, si hoy te has dado cuenta que Cristo nunca ha gobernado tu corazón, hoy es el día para rendirte a Él. Este tipo de valor solo se encuentra en aquel que ya recorrió perfectamente ese camino como lo estudiamos y que sostuvo a José, a Daniel, a Esther, a Pedro, a Pablo y ahora sostiene su iglesia. Amigo, solo Cristo Jesús puede proveerte valentía verdadera para vivir sin temor en medio del sufrimiento. Acude a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor nos ayude a poner a Cristo Jesús en el corazón, porque no se requiere más valentía, lo que se requiere es rendir nuestra vida al Señor Jesucristo para estar firmes en medio de la adversidad.
Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, acudimos delante de su presencia para darle las gracias, la oportunidad que nos dio de estudiar su santa palabra. Qué porción tenemos en esta tarde. Gracias, Señor, porque hemos aprendido la importancia de realmente rendir nuestra vida a su Hijo Jesucristo. Ahora comprendemos la razón por la cual muchas veces hemos sucumbido al temor, a las acusaciones, a todo aquello que se presenta cuando queremos vivir en santidad por Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a que solo Cristo Jesús reine en nuestro corazón. Que no tengamos miedo de ninguna circunstancia, de un futuro, sino que, Señor, tengamos miedo reverente, temor reverente a usted y solo a usted. Gracias, amado Dios. Pido que usted ayude a cada uno de mis hermanos. Solo usted sabe cada circunstancia que ellos están enfrentando. Por favor, ayúdeles, Padre Celestial, a mantenerse firmes por la causa de Cristo Jesús. Y oramos todo esto precisamente en ese nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.